Corazón alegre por el Espíritu. Hoy, 24 de junio de 2025. Oramos para continuar esta visión. Padre bendito, gracias Señor que estamos aquí delante de tu presencia. Tu palabra dice, donde dos o más estén congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Sabemos que estás aquí, Señor, y te pedimos que en este tiempo, Señor, sea tu Espíritu hablando, que separes al hombre, que el hombre solamente es polvo y tierra, pero tú eres el que trae palabras de vida eterna. Lo dejamos en tus manos, Señor, porque tú tienes control sobre todo. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra. Y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El corazón alegre por el Espíritu, ¿no? Un corazón alegre por el Espíritu. En el libro de Salmos dice, ¿no? Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. En el Salmo 119 dice, quiero leer el libro en Pedro. A ver, un momento, está aquí. Acá está. Esta parte, dice, en el cual, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Encontramos que en esta declaración que hace el apóstol Pedro dice, ¿no? A quien ustedes no lo han visto, le está predicando a las personas que están en el camino, pero posiblemente no lo hayan visto, no han sido testigos oculares del Mesías. No han visto, pero han oído y han creído. Y estos mismos que se alegran y se gozan en aquel del cual han escuchado, pero no lo han escuchado directamente, audiblemente, cuando estaba presente él. Pero de ellos estaban alegres y gozosos con ese gozo inefable y glorificado. Esto pasa porque el creyente no necesariamente tiene que ver las cosas para poder creer o para regocijarse y gozarse. Simplemente lo que tiene que ver es aceptar. Como ya se mencionó en algunas otras enseñanzas, en cual primeramente tiene que ser entregado algo para que el Señor le dé el gozo, que es la garantía que realmente, para que pueda esperar hasta que venga el cumplimiento de aquella petición que le ha hecho al Señor. Todo tiene su tiempo. En Juan dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y reciban para que su alegría sea, para que su gozo sea completo. En esta versión dice alegría. Si hay algo que lo conecta directamente al creyente para que esté completo, es una petición que tiene que hacerle al Señor. O sea, dice para que vuestro gozo sea completo, o sea, que tiene uno un gozo determinado que se te entrega. Y con la petición, para que seas completado con aquello libremente, Señor, pida. Y pida conforme a la voluntad de Dios. A ver, ¿qué más vemos? En el libro, bueno, voy a citar este libro, acá está. En el Salmos 16 dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Acá podemos encontrar que en la escritura nos narra que hay una alegría directamente relacionado al estar en la presencia de Dios. Que el creyente llega a tener esta alegría estando en la presencia de Dios. Pero ¿cómo puedes estar alegre? Pues que lo que antecede a estar alegre primeramente es por la confianza que tienes de lo que vas a recibir y lo que Él te ha prometido. Por cuanto tú tienes confianza, entonces esperas con paciencia. Pero no solamente con la paciencia, sino teniendo gozo porque lo vas a recibir. Pero le tienes confianza porque primeramente lo conoces. O sea, primero tienes que conocer algo y el cual cuando se te conoce tienes confianza que eso va a pasar.
Y en ese transcurso que va a pasar es donde se te entrega un gozo para poder llegar a esa meta, a poseer aquello que se te ha prometido, que son sus promesas, que están cumplidas en sí, solamente tienen que llegar el tiempo determinado para que se llegues a tomarlas. Pero estar en la presencia de Dios está como primera opción y después está el conocimiento de Dios. Me explico. Uno podría decir que yo estoy en la presencia de Dios porque yo leo todos los días la escritura, que eso está bien, pero eso no necesariamente engloba el estar en la presencia de Dios. Esa es una parte de cómo te introduces en la presencia de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque por el conocimiento de Dios en la escritura vendría a ser, digamos así para ilustrarlo, como un manual. Digamos que tienes aquí un móvil o un artefacto, bueno, para ilustrarlo. Entonces, nosotros tenemos un manual que se nos entrega esto con un manual y tú cuando lees el manual te dice las características que tiene determinado artefacto que tienes. Te dice, es así, tal, 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 tal. Entonces, tú ves y ves todas las descripciones que dice. Pero estas descripciones que están ahí te dice lo que es aquello, te da la información de lo que es. En pocas palabras, estás teniendo el conocimiento de aquello del cual tú tienes que experimentarlo para decir realmente que lo conoces. Porque tú, al leer aquello, estás aprendiendo y sabiendo la información y las características, pero lo conoces realmente cuando agarras este artefacto y comienzas a manipularlo y involucrarte, meterte en las aplicaciones, qué sé yo, y vas introduciéndote y zambulléndote en el conocimiento de realmente para qué sirve. El manual te da la información general, te dice lo que es, cómo está hecho, tal, tal, tal cosa, pero no lo llegas a conocer hasta que tengas la experiencia tangible de experimentar. De ese modo es con respecto a la escritura, a la palabra. La palabra nos da la información de quién es Dios. ¿Por qué? La escritura dice, Dios es amor. Bien, perfecto. Dios es amor. Pero yo no solo quiero saber de que Dios es amor porque lo dice ahí textualmente. Yo quiero experimentar ese amor de Dios. Y ese experimentar lo obtienes, ¿por qué? Por la comunión con Dios. Lo obtienes por la comunión y interrelación con Dios. La palabra dice de que Dios es mi proveedor. Yo leo el versículo, encuentro que dice que no hay justo y desamparado de su simiente que mendigue pan, pero yo no quiero saber solamente aquello, yo quiero experimentar esa situación. Y cuando experimentas realmente corroboras que realmente lo que está diciendo la escritura es verdad. O sea, cuando tienes la experiencia de la relación por, por la comunión con Dios, entonces verificas que la escritura lo que estaba diciendo es totalmente verdadero. Compruebas la veracidad, que es así. Entonces, cuando conoces a Dios realmente, empiezas y tienes confianza en Él. ¿Por qué? Porque lo estás conociendo a Él directamente. Lo conoces por la escritura, muy bien. Lo conoces por la predicación, muy bien. Lo conoces porque te han explicado todo sobre Dios, muy bien, perfecto. Pero el tema y el meollo del asunto es que tengas la experiencia de la comunión directamente con Dios para decir y confirmar que realmente lo conoces a Él. Y cuando lo conoces realmente a Él, al autor de su palabra, lo conoces por experiencia, tendrás la confianza que realmente yo sé que es así y yo sé que Él no falla, porque lo conozco directamente a Él y sé que Él es verdadero. Y puedes descansar confiadamente y tener la paz y tranquilidad porque realmente lo conoces al Creador, conoces a tu autor. Y entonces no hay duda, porque si solamente lo conocemos por la escritura mismo y por la letra como información, de nada nos va a servir si no llegamos a tener experiencia. Nadie se aprende a nadar por tutoriales
o por un curso online de cómo tiene que nadar uno. Así se nada de esta forma, los estilos y todo eso. Todo eso de nada te va a servir si no tienes la experiencia de haberte sumergido en el agua y tragar un poco de agua. De vez en cuando. Va a pasar. Hay cosas que se tienen que aprender por experiencia directamente, por la práctica. Entonces corroboras la información que decía de cómo se nada, dirás que eso es cierto porque lo experimentaste. El corazón alegre tiene que tener una experiencia en el conocimiento de Dios como algo vivencial, no por una cuestión de la letra, no por un tema de que estamos ya en la doctrina correcta, tienes que experimentar esa doctrina correcta o eso que se predica en la doctrina correcta, la experiencia de aquello. Entonces dirás, sí, verdaderamente, esto es así. No se trata de ver para creer, crees para ver, pero necesitas la confirmación, necesitas la experiencia. Y entonces, ¿por dónde viene todo esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? El creyente, uno, como dice, a ver, acá está, vuelvo de nuevo a que sí. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. En su presencia, en el conocimiento de él, de su presencia, es donde realmente aprendes a conocerlo al Dios verdadero. Porque si la iglesia llega a un punto en el cual, como ya pasó ya en la época de la pandemia, esté prohibido las reuniones de personas y sea excluido de tus manos la escritura y te sea quitado la aplicación de la Biblia de tu móvil. Entonces, el creyente que ha dependido de estas cosas como su todo, se va a sentir vulnerable, se va a sentir solo y desamparado. Pero es que aún así pasara esas cosas, el creyente pues tiene el Espíritu, tiene la comunión directamente con Dios que nadie se lo puede quitar, tiene el acceso directo al trono de Dios a través de la sangre del Cordero que abrió, el cual eso no se lo pueden quitar. Pero si alguien está sujeto en la forma más que en la sustancia, se va a sentir vulnerable, se va a sentir que no sabe qué hacer, porque en ocasiones pareciera de que hemos aprendido a conocer al Señor tanto de esa forma que más del conocimiento de la relación y comunión personal con Él. Y ha creído de que la totalidad del conocimiento de Dios simplemente viene por la escritura, que es verdad, por la escritura conoce las características, pero la comunión directamente con Él es por la relación que tienes con Él, por el vínculo que tienes tú y tu Señor. ¿Recuerdan? Pero uno dice, pero el Señor dijo tal y así de esta forma tienes que hacerlo. Bueno, nos haríamos esta pregunta por un momento. Si verdaderamente la comunión o Dios solamente hablaba cuando estaba en el templo, en el Antiguo Testamento, y verdaderamente descendía la Shekinah, la presencia, pero durante el tiempo que estaba levantado el templo, durante ese tiempo también había profetas. Y cuando estaban los profetas y cuando estaban los siervos de Dios, el Señor les hablaba ahí. O sea, el Señor tenía comunión directamente con él. Y entonces, ¿qué pasó con el templo? Cada cosa tiene su lugar y no quitaba la comunión independientemente donde esté el profeta, porque el profeta podía estar en una cueva y le habló a través de un silbido apacible.
Porque el Señor también pudo haber hablado en una zarza ardiente, que no era Jerusalén ni Samaria. Y también le habló. Y es más, hasta puede haber estado dormido y tomado como un cojín, un siervo de Dios, una roca como almohada. Y el Señor le habló ahí. Y es más, el Señor le habló directamente por un sueño. Quiero leer ese texto que está en Génesis. Dice, Jacob salió de Beersheba y tomó el camino de Harán. Llegó a un cierto lugar y ahí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en ese lugar y se acostó a dormir. Y allí tuvo un sueño, el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por el cual los ángeles de Dios subían y bajaban, y también veía al Señor. Dice, veía al Señor que estaba en pie junto a él y le decía, Dios le estaba hablando acá, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y tu descendencia les daré la tierra en donde estáis acostado. Ellos llegaron a ser tantos como el polvo de la tierra y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste. Y todas las familias del mundo serán benditas por medio de ti y tus descendientes. Yo estoy contigo. Voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Yo no voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Dice, cuando Jacob despertó de su sueño, pensó, en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. El Señor estaba ahí y le habló en ese lugar. Independientemente de cuál sea el lugar, o sea, ni Jerusalén ni Samaria. En un tiempo habló en Jerusalén, por supuesto que sí, pero aún así hablando en Jerusalén, el Señor no dejaba de hablar a sus siervos. Es que cuando a veces nosotros circunscribimos todo a un tema, a un asunto específico, entonces quitamos o sea, indirectamente quitamos la libertad y el poder de Dios de poder hablar en distintos lugares. El Señor le habló en el desierto, pero ¿en qué parte del desierto? En toda la extensión del desierto durante 40 años, porque el tabernáculo estuvo ahí, vagando y en determinadas cantidades de kilómetros, pues, y aún así, el Señor siempre está hablando, pero es una cosa que el creyente primeramente para que llegue a tener una confianza, cree en el Señor, conoce a su Señor, conoce a su Dios. María dijo, no, cuando dijo que el ángel dijo que iba a concebir por el Espíritu, dijo que nunca había conocido varón. ¿Mm? Ese conocer nunca había tenido una intimidad, tan igual como Eva, ¿no? Dijo, y conoció a su esposo y tuvo a Abel. Ese conocer que refleja una intimidad física, para el creyente, ese conocer refleja una comunión espiritual personalmente y directamente con Dios. Es lo que tiene que tener el creyente. Esa comunión directamente con Dios, de conocer, y por cuanto ya sabe cómo es su Señor, entonces él plenamente tiene la confianza de lo que él está diciendo es verdad. Como para poder ilustrarlo también es como la figura en la cual tienes una persona que tiene mucha confianza, puede ser tu papá, un hermano, esposa, y lo conoces bien y sabes cómo es su proceder, porque lo conoces tiempo. Aunque no haga tal cosa, sabes que esa persona, por su carácter y porque tienes una relación con la persona, sabes que esta persona procede de esta forma y es así, porque lo conoces y la confianza que le tienes.
por la experiencia de la comunión que tienes con la persona, conoces su carácter, conoces realmente cómo es la persona. Entonces, no lo conoces por lo que dicen de él, lo conoces directamente a él. Es decir, no conocemos al Señor por lo que solamente dice lo que menciona la Escritura. Conocemos al Señor directamente y confirmamos en la Escritura lo que se dice de él. La Escritura nos pone en manifiesto cómo es Dios, quién es Dios, las promesas de Dios y muchas cosas del Señor. Pero la experiencia tangible de la comunión con Él es lo que nos da la seguridad y nos hace tener algo que no puede ser cambiado. Cuando Pablo tuvo el encuentro en Damasco, él tuvo la experiencia de aquello. Como les digo, independientemente de dónde haya sido el lugar, el Señor siempre ha hablado y sigue hablando. Aún estando levantado el templo, el Señor seguía hablando a sus profetas en determinados lugares. Esa forma y ese patrón nunca se ha quitado y lo sigue haciendo en la actualidad y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor por su testimonio y relación que ha tenido con sus hijos. Entonces podemos ver por la escritura de que Dios tiene una forma determinada cómo habla a su pueblo. Porque si el conocimiento que no viene por una experiencia, solamente por la lectura, pues entonces los maestros en divinidad serían las personas que conocen más íntimamente a Dios y son los que realmente a veces son los que están más alejados de Dios. Por lo general, vean ustedes si en algún momento ahí tienen una libra de estudio, en una que tengo, entre cada libro del Nuevo Testamento, empezando está un pequeño compendio sobre de qué trata el libro y abajo está ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llama? El comentario. Y a veces doctor tal, doctor en divinidad, así, bueno, lo he visto en el mío, tiene doctor tal, 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 de cada libro de la escritura. Y uno podría decir, bueno, este hombre que ha estado así, conoce verdaderamente de Dios. La verdad es que de repente conoce la letra, pero no tiene la comunión directamente con Dios. El conocimiento de Dios para que el corazón esté alegre parte de una comunión y de esa comunión con Dios viene una confianza y de esa confianza que tiene en Él puede esperar en tranquilidad y en paz porque se le entrega Dios algo que es el, la paz que no se puede describir. Entonces el creyente tiene que estar abierto, abierto a lo que el Señor le pueda decir y le pueda hablar. El creyente no puede circunscribirse solamente a una sola forma, porque Dios es soberano. A una sola forma solamente tendrían que recibir el Espíritu todos que hayan pasado la forma como lo estableció, como lo hizo Pedro cuando se convirtieron, ya me olvidé, 3.000 o 4.000. Arrepiéntanse y todo y bautícese en nombre. Solamente si sigues este patrón, tú tendrías que ser así. Y entonces encontramos que el Señor le habla a un gentil y lo bautiza con el Espíritu antes que sea bautizado, a Cornelio. Entonces, Dios mismo hablando de otra forma y diciéndole, y el Señor permitió que quede registrado así, y guiado por el Espíritu, cuando el Señor permitió que quede registrado este evento, lo hizo con una razón muy importante, para que se entienda que la soberanía de Dios, como Él quiere hacerlo, está por encima. Ninguna cosa quita lo otro. Todo tiene su lugar en determinado momento y espacio. Y como dice, hasta ahora nada han podido, no, nada han pedido.
pidan y recibirán para que su gozo sea completo. ¿Hay un gozo? Por supuesto. Un gozo como una evidencia, una tranquilidad y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa seguridad que lo que has pedido lo vas a recibir. Esa seguridad viene porque conoces directamente al Creador y este Creador lo conoces directamente por la comunión que tienes con Él. Y la comunión que tienes con Él es entrar a tu aposento, habla con Él. Pero entonces uno podrá decir, entonces tiene que ser en este determinado lugar. Si es que prefieres hacerlo ahí, en buena hora, está bien, perfecto. Pero recordemos también de que ni es en Jerusalén ni en Samaria. Porque cuando Dios decide hablar a alguien, lo puede hacer hasta dormido en la piedra y que tome por una almohada una roca para que descanse su cabeza. Y le puede hablar directamente por un sueño, como también lo puede hablar su palabra, o también lo puede hablar directamente por una enseñanza. Entonces el creyente tiene que estar listo y con el oído presto, despertado el espíritu, poniendo sus sentidos que Dios le está hablando. Dice, tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Sus estatutos, sus mandamientos, sus promesas del Señor son perennes. Pues, como son perennes, pide para que el gozo sea completo. Pero partimos de la premisa. La premisa inicial es en el conocimiento de Dios por la comunión. Y como lo mencioné hace un momento, como en la ilustración del manual, el manual te dice las características, si conoces a Dios, conoces de la forma que dice las características, cómo es tal, 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 ves las promesas y ves todo aquello. Pero tengamos la experiencia de relacionarnos directamente con Él. Y la palabra nos confirmará de que realmente el Dios verdadero es así tal cual como dice la Escritura. No es un tema teórico, es un tema práctico. Se resume. Si realmente la Escritura dice que Dios es un Dios de amor, experimentemos el amor de Dios en nuestra vida. Dios es el proveedor. Experimentamos la provisión de Dios en el momento de adversidad que parece que no llega a nada. La sanidad y salud, experimentamos la salud de la promesa de Dios que por sus llagas hemos sido sanados. Experimentamos por aquellas promesas, porque conocemos a nuestro Señor. Por eso es de que Dios a veces nos manda ciertos episodios, por así decirlo, pequeños, aunque no es pequeño, pero pequeño en el sentido de una pequeña experiencia sobre ciertas cosas que se conecten tu fe y aviven tu fe. Porque tiene que ir acostumbrándose a que realmente van viniendo cosas más grandes. Pero necesitas tener, porque estas cosas avivan la fe del creyente. Necesitamos experimentar la relación con Dios personal para, en función de eso, conocerlo y tener la confianza plenamente de quién es Él. Sabemos quién es Él, claro, pero tenemos la confianza porque hay una previa experiencia con Él en comunión. Hermanos, para concluir, vuelvo espera un momento. Pedro, al cual no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veas, os alegráis con gozo inefable, algo que no se puede descubrir, y glorificado.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. El Señor los bendiga.